Queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha a través de la 105.5 FM para el estado de Hidalgo y parte de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y también a la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo. Me pidieron que lo nombrara. Queremos saludar a la iglesia Nueva Vida, que está bajo la cobertura de esta casa en Perú, en Lima, Perú, y queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación y de nuestra página de internet de visioncristianajaboc.com y BCJ Radio. Familia, ¿cómo les damos la bienvenida? Ahora te quiero pedir un favor, un saludo especial a la gente que nos ve a través del canal de YouTube. Para mí es un privilegio tenerlo, es un amigo de años. ¿Cuántos años tenías, Andrés, cuando te conocí? No, yo llegué a Visión, tengo 15 años en Visión. ¿Cuántos años tenías? 31 menos. 16, 17 años tenías. Ya estoy viejo. Este hombre tiene 31 años y va a tener el tercer hijo. Pero es un privilegio poderlo tener. Quiero que abras tu corazón. El pastor Andrés Mancewicz. Y los que no conocen a mi pastor, y lo digo públicamente porque yo le dije a él que no lo quiero invitar. A mi pastor no lo quiero invitar hasta que no estemos en el nuevo lugar, que de hecho ya me reclamó eso. ¿Lo conoces a él? Él es su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Abra su Biblia conmigo, Marcos capítulo 5. Es uno de mis mensajes favoritos. Y esta es quizás la segunda o tercera vez que lo predico, pero me gusta mucho leerlo, al mensaje. Sí, hace pocos días cumplí 31. Como dijo el pastor Lucio, mis primeras quincenas se ponían en gasolina y en casetas para venir a esta iglesia, porque en aquel entonces las ofrendas no eran de amor, eran de odio. Entonces era una bolsa así de monedas, que era lo que había. Era en ese momento, me acuerdo, y entonces yo apoyaba a mi papá para venir, y entonces cargaba de gasolina el coche y veníamos con mis quincenas. Tengo ya este año 25 años de haberle dado mi vida al Señor. No dije de recibir a Cristo, ahora voy a explicar por qué, pero le di mi vida al Señor. Tenemos que entender eso. Es algo que, no es parte de mi mensaje, pero es algo que me gustaría someterles a ustedes, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como un pensamiento para que se lleve a su casa. Es un pensamiento de discipulado. Yo sé que muchos han hecho una oración, ¿verdad? Han confesado el nombre de Cristo sobre sus vidas y le han dicho, yo te invito a mi corazón, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente le han dado su vida a Cristo? Hay una gran diferencia, una gran diferencia. Yo creo que la iglesia está llena de gente que ha aceptado a Cristo, pero no sé si está llena de gente que le ha dado su vida a Cristo. No sé si me entienden. Es decir, hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande entre decir, Cristo, yo creo en ti, y Cristo, mi vida te pertenece. Porque cuando ya es mi vida, y lo digo porque puedes tener 25, 28, 30 años de, entre comillas, cristiano, pero nunca haberle dado tu vida al Señor. Porque cuando le das tu vida al Señor, todo va a cambiar. Y eso sí lo vamos a ver dentro del mensaje. Cuando le das tu vida al Señor, ya no es tu vida, sino que le pertenece a Él. Porque la palabra Señor significa ¿qué? Significa amo, dueño, ¿verdad? ¿Y cuándo viste que le contesta la vasija al alfarero? Nunca. ¿Cuándo viste que la vasija se queja y le dice al alfarero, ves que no me gusta cómo me hiciste? No, no es así. Nosotros somos barros en manos del alfarero que nos trabaja en su taller, ¿verdad? Ese maestro alfarero que nos va formando. Entonces tenemos dos opciones. Podemos, sí, decirle, Señor, quiero tu salvación, pero es muy distinto decirle, Señor, quiero ir al cielo, a Señor, yo quiero que reines en mi vida, ¿no?
Entonces muchos oran el Padre Nuestro y dicen, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siguiente frase, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Y tu reino qué significa? Tu poder, tu autoridad, tu soberanía. Yo creo que hay mucha gente que cree en Jesucristo, pero no tiene su soberanía, ¿no? Y eso te lo someto como un pensamiento el día de hoy, así como una mini cápsula para que te lleves, porque lo que te voy a predicar ahorita en este momento va a ser completamente otro tono de prédica, pero así para que no sientas que fuiste a la iglesia y te fuiste sin un sartenazo por la cabeza, te quiero dejar claro, porque alguna gente viene a la iglesia para que, a ver si Diosito lo castiga tantito y entonces para ver si es que me porté mal, pastor, en esta semana necesito que alguien me suelte la chancla o algo y es como que es nuestra tradición, ¿no? En la otra nos golpeábamos el pecho y bueno, ahora necesitamos algo con que irnos a la casa para que nos recuerde. Decía mi mamá que a veces el zape reafirmaba el conocimiento, ¿verdad? No lo toques y soltaba el zape. Y entonces es como que uno, así como que se depositaba la sabiduría en el corazón y en la mente de uno, ¿verdad? Y entonces a veces la palabra de Dios tenemos que darle un zape al que está a nuestro lado para decir, es para ti, ¿no? Entonces en una de esas puedes decir al que está a tu lado o al que está detrás tuyo, pasó rozando, pero creo que iba para ti, ¿no? Pasó por acá, pero era para ti. Entonces, llévate el pensamiento a la casa. Sí crees en el Señor, está bien, pero realmente estás viviendo bajo su señorío. Es decir, cuando hablas de dinero, ¿hablas de tu dinero o hablas del dinero del Señor? Cuando hablas de ¿hablas de tu tiempo o hablas del tiempo del Señor? ¿Habla de tus fuerzas o hablas de las fuerzas del Señor? Ahí nada más nos vamos a dar cuenta si tu vida le pertenece. Entonces es muy sencillo en este momento. Decimos, Señor, me arrepiento de cómo he estado viviendo mi vida y quiero comenzar a vivir tu vida, ¿verdad? Esa es la manera que lo hacemos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la palabra que se va a soltar el día de hoy. Damos gracias porque tú estás hablando a tu pueblo y vas a hablar a través de la palabra. Espíritu Santo, tú darás una medida de fe a cada uno de los que estamos aquí para recibir lo que has preparado para nosotros. Creemos que todas las bendiciones están en Cristo Jesús y ahí las tenemos, Señor, y que Él es nuestro sacerdote, el sacerdote de los bienes venideros, Señor, y por la fe el día de hoy recibimos la palabra y recibimos lo que tienes para nosotros. Y en este momento también declaramos que toda obra de oscuridad que quiere levantarse en este lugar y levantarse en contra de la palabra y de que nosotros recibamos el mensaje, queda cancelada y anulada. Cualquier plan del diablo no tiene poder y queda en efecto nulo en este momento, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Y la iglesia dice, amén. Bien, entonces estamos en Marcos capítulo 5 y si usted tiene una Biblia de las que todavía a veces ya no se encuentran, que son las de papel, ¿verdad? Va a meter una uña en lo que es Lucas capítulo 8. Y quiero hablarte acerca de cuando llegamos a Jesús. Esto es muy importante porque a veces se nos olvida. ¿Cómo y cuándo llegamos a Jesús? Entonces el día de hoy estoy hablando acerca de cuando llegamos a Jesús y la historia que voy a tratar es acerca de un hombre, de un joven que la estaba pasando muy mal. Y típicamente en tu Biblia vas a encontrar el título y dice el endemoniado gadareno, ¿verdad? Entonces ahí estamos y vamos a Marcos capítulo 5. Vamos a Marcos capítulo 5. Yo también voy a abrir acá aunque lo tengo digital. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer un poquito de la historia. Sé que hay algunas personas que nos acompañan por primera vez. Vamos a acompañar. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en sus años juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido, que había tenido el demonio y que de los cerdos, y comenzaron a rogarles que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en la Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Acá tenemos una historia. Es la historia acerca de una persona que la estaba pasando mal. Y de esta historia podemos sacar 1.000.000 de mensajes. Por ejemplo, que andaba en los sepulcros, ¿no? Y que al andar en los sepulcros nadie lo podía domar, nadie lo podía detener, nadie lo podía... y siempre se hería. ¿No te vas a acordar a alguna gente que siempre anda en los sepulcros, es decir, siempre anda en sus fracasos, y que por más que los tratas de sacar, ¿qué les pasa? No se quieren. ¿Y qué se hacen? Se hieren. Buscan situaciones para seguir sintiéndose mal. Ahí ya tenemos un mensaje. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo que viene, ¿verdad? Ahí ya tenemos un mensaje. Pero eso no vamos a hablar el día de hoy. Pero alguna gente llega así a los pies de Cristo. Alguna gente llega atormentada. Yo no puedo decir que hemos llegado todos de la misma manera. Tú sabes de la manera en que has llegado a esta congregación, sabes de la manera en que has llegado a esta iglesia, a esta familia, o en una de esas llegaste a otra familia, ¿verdad? Llegaste a otra iglesia, o llegaste en una casa de paz, en una célula, en una reunión de hogar, llegaste quizás en un almuerzo, en un bautismo, en una presentación. Tú sabes cómo llegaste a los pies de Cristo y dijiste: yo voy a probar esta religión, medio parecida a la anterior, pero a ver qué tiene esta de distinta, y de repente tu vida cambió. Tú sabes cómo llegaste. Yo te quiero contar cómo llegó este joven, este hombre que había estado ahí en un momento muy difícil de su vida, ya abandonado, desnudo, andaba entre los muertos, andaba ahí en el lugar donde siempre los recuerdos, siempre el pasado, siempre la depresión, siempre el herirse, siempre la baja autoestima. Usted tiene que entender que cuando una persona está poseída, no es que está poseída todo el tiempo. Hay momentos de lucidez. Entonces imagínese que esta persona está enferma psicológicamente, está en un momento muy desesperado y hace cosas que a veces no quiere hacer. No sé si te ha pasado que yo de chico era sonámbulo, ¿no? Es decir, yo me levantaba, caminaba, viste, por la casa, bastante acá aterrador. A veces abría la puerta, salía a la calle. No sé si alguien más fue sonámbulo, pero yo de saber que soy sonámbulo, ¿qué es lo que pasa? Tú ves todo lo que está sucediendo, pero no tienes control de lo que está sucediendo. Y una persona que está poseída por un espíritu inmundo es así. De hecho, no nos vayamos más lejos. Una persona con rencor es una persona así. No sé si se acuerda cuando usted se peleaba con su pareja, o de repente en algún momento le gritó a alguno de sus hijos y de repente dijiste: ¿pero por qué dije eso? Es que no quería, no era mi intención, no iba por ahí la conversación o la plática, no iba, pero algo pasó que se apoderó de mí
y de repente no me pude controlar y salió lo que tuvo que salir y dije lo que tuve que hacer y después, por supuesto, orgulloso, pues ya se dijo lo que se tuvo que decir, ni modo, de aquí tenemos que seguir adelante y tomamos esa postura, pero cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe cuando íbamos a una fiesta y de repente te ofrecían una copita, te ofrecían un vaso, una lata, una de tamaño familiar, depende de qué tan amigo eras, ¿verdad? Y tú sabías en el momento en donde perdías el control y algo más se apoderaba de ti. Que quizás en este momento estás pensando en algún tipo de versículo y estás diciendo, bueno, más bien sean que llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ahí otra enseñanza acerca de cuando no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, estamos bajo la influencia de otra cosa, ¿no? Puede ser una raíz de amargura, puede ser una no sé, algún tipo de queja, puede ser algún tipo de ambición, egoísmo, puede ser el ser avaro, no sé, estar bajo distintas influencias que no son del Espíritu, es decir, bajo la influencia de tu carne. Y aquí este joven estaba influenciado por otra cosa. Yo no sé lo que le pasó en la vida. Yo lo único que sé es que estaba poseído no por un espíritu, sino por una legión de espíritus. Muchos espíritus. Después te puedes meter a Google y puedes buscar cuánto era una legión romana. Más o menos ese era el número. Y entonces ya lo buscas y te das cuenta por cuántos espíritus esta persona estaba poseída. Es decir, una persona que permitió en algún momento en su vida, algo pasó, y de repente un espíritu se metió, otro y otro y otro y otro. Algunos psicólogos pueden leer esto y decir, bueno, en una de esas era esquizofrénico, ¿verdad? Tenía múltiples personalidades, una persona desbalanceada emocionalmente, en una de esas bipolar y otras cosas más. Es decir, no era una persona que estaba bien. Pero yo creo que en algún momento tenía lucidez. En el momento que ve a Jesús, viene corriendo hacia él y los demonios, por supuesto, al encontrarse con el Hijo de Dios, hay algo que, mira, al enemigo, y esto te va como una palabra de fe, si hay algo que no le gusta al enemigo, que le recuerdes es cuál es su destino final. ¿Sí? Si tú quieres realmente poner al enemigo en su lugar, tú le recuerdas a dónde él va a estar cuando todo termine. Cuando tú le recuerdas qué es lo que dice al final de la Biblia. Cuando tú agarras el último libro de la Biblia y lo comienzas a leer en voz alta y le recuerdas al enemigo en qué situación se va a encontrar él dentro de muy poco. Eso cómo le molesta, cómo le cala que nosotros comencemos a decir eso. Entonces los demonios se dan cuenta y ahí está Jesús y se ve que en el relato ya les está diciendo tienes que salir fuera, sal fuera de ahí. Y los demonios, no, por favor, no nos eches fuera porque saben dónde tienen que ir. Y bueno, pero ¿cómo llegamos a Jesús? Este joven, este hombre, yo quiero decir joven porque más o menos la edad, ¿sí? Llega destrozado, acabado, sin futuro, abandonado. La gente que era endemoniada, que era poseída, era inmunda, tenía que estar lejos del pueblo. Este joven no tenía esperanza de redención. No habría un sacerdote en toda la región que pudiese ofrecer un sacrificio por esta persona. Esta persona no tenía solución, natural no la tenía. Tú tienes que entender que según la ley escrita de Moisés, esta persona era alejada del pueblo de Dios y no tenía una oportunidad así como que alguien pudiese decir, bueno, por los pecados o por algo de este hombre. No había. Una persona que estaba entregada completamente a su destino final. Esta persona iba a morir sin comunión absoluta con Dios, desamparado por su pueblo, desamparado por su familia, desamparado por su sacerdote y por ende desamparado por Dios. Pero Dios no lo tenía desamparado, porque Jesús fue por una razón para aquel lugar. Y me gusta el versículo 15, y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Y dice, se acercaron a Jesús y vieron al hombre que había tenido los demonios. Y esto es lo que me gusta, porque inmediatamente quiero saltar a cómo encontraron a la persona después de haberse encontrado con Jesús. Dice que estaba sentado, estaba vestido y estaba en su sano juicio. Diga conmigo, sentado, vestido y en su sano juicio. Algo
pasó entre medio de estar desnudo y corriendo por ahí, estando endemoniado, estando perdido, fuera de sí mismo, sucio, hecho encima? Imagínense cuando a veces la triste historia que vamos caminando por la calle, vamos en el transporte, vamos manejando y encontramos a alguien que no está en su sano juicio. ¿Y cómo los encontramos? Sucios, ropa rota, andan acarreando ¿qué? Bolsas. Normalmente es el mismo perfil para todos, ¿no? Son acumuladores ¿de qué? De basura. Algo que se refleja lo que está pasando en el mundo espiritual, son acumuladores de espíritus. Es lo mismo. Tú tienes que saber que cuando tú ves a alguien así, tienes que sentir. Si no sientes algo por ellos, tienes que checarte. Tienes que realmente hacer una conciliación en tu corazón de qué sientes al respecto. Pues esta persona se encuentra de la misma manera. El endemoniado gadareno era una persona que acumulaba espíritus. Nosotros nos encontramos en la calle con un reflejo natural que acumulan basura, están sucios, viven ahí en la calle. A todos lados los ves ahí y los ves en la carretera, yendo hacia Querétaro, hacia donde los ves ahí. ¿Y qué? Siempre tienen la bolsita con cosas. Ahí están. Algo pasó de estar en ese estado a estar ahora vestido, a estar sentado a los pies de Jesús y estar ahora en su sano juicio. Algo sucede que cuando una persona llega a los pies de Cristo, llega a un encuentro con su Salvador, que todo puede cambiar en un instante. Amén. Dice Lucas capítulo 8, versículo 35, la misma versión, palabra de Dios para todos. Dice, la gente salió a ver lo que había pasado, porque todo el mundo lo conocía. Se acercaron a Jesús y encontraron al hombre que había salido, de quien habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Y la gente tuvo miedo. Es lo mismo relato. Está sentado a los pies de Jesús, está vestido y está en su sano juicio. Entonces, en esas tres cosas me quiero enfocar: en estar sentado a los pies de Jesús, al estar vestido y al estar en su sano juicio. Si estás tomando apuntes en este día, tienes que anotar: sentado, vestido, en su sano juicio. Es decir, con la mente en el lugar correcto. Fíjese el contraste, otra vez quiero que nos enfoquemos en este contraste. Tenemos a una persona que estaba mal. Todo mundo lo conocía por esa historia. Y de repente llega a los pies de Cristo y ahora lo encuentran de esta manera. Y su vida causó asombro. Porque esto es importante, porque la gente se maravilló, se asombró a ver este cambio. Yo me pregunto si la gente cuando ve tu vida se asombra. Gracias por su entusiasmo. Me pregunto si la gente se maravilla. O en una de esas, sin salir de contexto, como dice en Lucas 8:35, tiene miedo. Qué miedo lo que le pasó a ese. Qué miedo lo que le pasó. Me pregunto si la gente nota la diferencia entre cuando andabas de una manera y llegaste a los pies de Cristo y te encontraron de otra. Realmente me pregunto. Punto número 1, sentado a sus pies. ¿Qué significa eso? Y entonces anoté tres cosas. Sentado a los pies de Cristo significa devoción. Entonces, si estás anotando ahí, sacas una flechita, le pones devoción. Hoy hablaba con mi esposa en la mañana y yo le decía, es que tú predicas, pero yo enseño. Me gusta enseñar. No me gusta que te vayas a la casa tratando de pedacear el mensaje para ver dónde le rellenas con tu teología. A mí me gusta dártelo de punto A punto B, a punto C, con todo lo que podrías pensar y lo que no habías pensado, ahí también. Entonces, sentado a sus pies, número 1, devoción. Significa devoción. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, comienzas una vida de devoción. Devoción significa intimidad, significa relación. Sentado a los pies de Cristo significa sumisión, porque Cristo está arriba y tú estás abajo. Estás en una posición donde tú estás esperando de arriba las cosas. Me pregunto si tu vida es una vida sujeta, sumisa a Dios, donde tú estás esperando en Dios lo que va a venir. Estás como colgado a escuchar cada una de sus palabras.
Al llegar a los pies de Cristo, ahora este endemoniado ya no es endemoniado. Quizás por eso me peleo con esa escritura, porque ya no le dan un nombre después, ya lo conocemos por su pasado. Algunos de ustedes los conocemos por su pasado, ¿verdad? Y tu pasado te va a seguir acompañando aún hasta 2000 años después, como este joven. Porque nunca lo conocemos como el joven previamente conocido como el endemoniado. Siempre lo tratamos con el título de su pasado, el endemoniado gadareno. Ya no está endemoniado. Se murió sin demonios. Toda una genealogía se salvó seguro a causa de su testimonio. Pero lo seguimos conociendo por su pasado. No te preocupes si la gente te sigue conociendo como el borracho aquel, como la chismosa aquella. No te preocupes. Lo que tienes que saber es quién eras antes, qué pasó en el medio y quién es ahora en Cristo Jesús. Amén. Entonces encontramos que está a los pies de Cristo. Símbolo de devoción, de intimidad con el Señor. Una persona que ahora tiene una relación que es devota. ¿Cómo me molesta que antes nos íbamos de rodillas hasta no sé dónde, pero ahora nos cuesta 5 pesos más el pasaje? Ay, es que subió el pasaje, ya no puedo ir a la iglesia. Ah, pero antes para ir detrás de una estatua, ¿cómo te ibas, Y te llevabas 2 cámaras para la bicicleta por si se te ponchaba, Y no tenías problema de salir caminando. No estabas en la Olimpiada, pero ahí llevabas la antorcha ahí para... Pues llegaste a los pies de Cristo y se te fue toda la devoción. Se te fue toda la devoción. Antes hasta ibas y le limpiabas los azulejos, ¿verdad? Y tenías limpito, le ponías la vela 3 veces al día, esto, lo otro, y muy devoto a tu santito, a tu virgen, a lo que sea. Muy devoto eras. Llegaste a los pies y se te olvidó todo. Se te olvidó. Se te olvidó cómo orar, se te olvidó cómo insistir, se te olvida. Pero este hombre tenía devoción, sumisión. Y como te digo, tercer punto, comunión. Estar sentado a los pies de Cristo significa tener comunión con Él. Encontramos en varios pasajes de la Escritura cómo las personas se acercaban y se postraban a los pies del Señor. Entre ellos, un ejemplo famoso era María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que se quedó a los pies de Jesús y provocó la envidia de los que estaban a su alrededor, que se pusieron a hacer cosas, pero ella estaba concentrada a cada palabra que de su maestro iba a salir. ¿Y sabes qué? Dice esa escritura, dicho sea de paso, que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ama a aquellos que están a sus pies, a aquellos que están cerca de Él. Él les ama. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar a los pies de Cristo, ¿sabes lo que hace? Te pone en una posición para que tú recibas el perdón por tus pecados. Amén. Tú dirás, bueno, es que Jesús ya perdonó. Sí, es verdad, Jesús ya perdonó todos tus pecados, aún sin que tú le tuvieses que pedir perdón. ¿Sabes eso? Que tus pecados ya han sido perdonados, no tenés que andar pidiendo perdón, pero nos hace bien pedir perdón. Tus pecados ya fueron perdonados. Desde antes de la fundación del mundo, tus pecados ya fueron perdonados. Pero aquí dice que si andamos en la luz, Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Déjame decirte que parte de tu salvación, parte de tu redención, parte de tu santificación por la fe, la justificación, tiene que ver el congregarte. Diga conmigo, congregarme. Para obtener el paquete completo, el combo completo de lo que estás obteniendo en Cristo Jesús, el congregarte tiene una parte muy importante que ver en todo esto. Porque en lo que estamos congregándonos, y la sangre de Jesucristo, dice su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima con el Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cómo me encanta este versículo. Dice que la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen.
aquellos que le honran, aquellos que están cercanos a Él, el que tienen respeto profundo por Dios, ellos tienen comunión íntima y a ellos les revela su pacto, es decir, su propósito, su plan para cada uno de nosotros. Te estás preguntando en una de esas por qué Dios no te habla. En una de esas tienes que acercarte un poquito más a los pies de Jesús. En una de esas tienes que acercarte un poquito más a donde Él está. Tenés que tener un poquito más de reverencia, tenés que tener un poquito más de respeto al acercarte al Señor. Y ahí es donde Él te va a revelar. Vamos al segundo punto. Entonces tocamos ya sentado a sus pies y ahora toquemos la palabra vestido. Se encontraba ya con ropa, de estar desnudo, ahora se encuentra con ropa. Yo sé que algunos de ustedes ya en la cabeza están sacando los versículos, ahí vamos. Número 1, cuando yo pienso en que lo encuentra vestido, lo encuentro con cobertura. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, no andas haciendo lo tuyo. Te pones bajo cobertura. Diga conmigo, bajo cobertura. ¿Sabes lo que es bajo cobertura? Es bajo sumisión. Es decir, bajo la autoridad del Señor. Hay muchos que dicen, gracias Señor porque me salvaste, pero me voy a hacer otra cosa. Es decir, lo crees como tu Salvador, pero nunca como tu Señor. Por eso te decía al principio que yo creo que la iglesia está llena de gente que ha confesado el nombre de Jesús, pero nunca le dio su vida. Porque te das cuenta que son hijos de la desobediencia. Para no decirte que son hijos de Satanás. Porque todos los que son gobernados por la carne, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Y quién gobierna la carne? ¿Y entonces? Dígale al hijo de Satanás que tiene a su lado, te hablan. Entonces estar vestido es estar bajo cobertura. Es tener una identidad. Estar vestido es tener una identidad. Yo me acuerdo cuando era adolescente, tenía esos amigos que un día andaban con el pelo para un lado, el otro día para el otro, y así se vestían como darks o como esto, como lo otro, y todas las semanas cambiaban de celular, de novia y de ropa. Y entonces ahora que escucho reggae soy Rastafari, ¿verdad? Después, es que me gustó Metallica, entonces ahora soy metalero, ¿no? Y después escucharon música clásica y ahora de repente pues es un merjunje así, todo un caldo de oso así tremendo de distintas cosas porque no tienen identidad, pero llega a los pies de Cristo y de repente ya sabe quién es. Tiene una identidad. Y ¿sabes qué? Cuando estás vestido tienes una herencia. ¿No te acuerdas que ese es el primer reflejo otra vez del hijo pródigo? Regresa y su padre que dice, tráiganle el mejor vestido. Porque tú puedes saber quién es hijo y quién es esclavo según cómo se visten. ¿Cierto? Puedes saber cómo... Ya te gustó, ¿verdad? Ya te gustó, por supuesto, yo sabía. Casi te agarro a veces. Entonces te puedes dar cuenta de cómo está vestido. Esto nos damos cuenta nosotros hasta en la sociedad común. Hoy por hoy nosotros vemos en la casa quien nos ayuda a hacer la limpieza se viste de una manera. No solamente eso, quien reparte la coca tiene una manera de vestirse. El dueño de la fábrica o de la embotelladora o de la purificadora no se viste igual que los empleados. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, dejas tu ropa de esclavos y te comienzas a poner la ropa de quien tiene una herencia. Y mira lo que dice Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos en el poder de lo alto. Para que sean revestidos, para que venga el poder de lo alto y les dé su vestidura. ¿No es acaso eso también lo que nos recomienda que antes de hacer cualquier cosa nos vistamos de qué? ¿De la armadura de quién? ¿Verdad que sí? Hay aquellos que van a salir vestidos como quieren. Pero yo quiero estar vestidos del Señor, yo quiero estar revestido de Cristo, yo quiero que cuando a mí me vean, a mí sepan saber de qué casa pertenezco. Yo quiero que la gente que cuando vea que cómo me visto en lo espiritual sepa exactamente a qué casa le pertenezco. Entonces, vemos aquí que tener herencia, tener edad, tener cubierto también es tener poder. Porque una vez que estamos en Cristo, tenemos ese poder de parte del Espíritu Santo. Gálatas 3,
27 dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, ahora estás revestido de Cristo. ¿Qué significará estar revestidos, vestidos del Hijo de Dios, cubiertos del Hijo de Dios? Significa que cuando el Padre te ve, no ve a Andrés, sino ve a su Hijo. No, es porque ahí es donde encontramos 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 en adelante, que estaba Dios, nuestro Padre, estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. Si no fuera por Cristo no habría reconciliación. Significa que no habría un estatus donde nosotros nos encontrábamos aquí y volvemos al estatus original donde Él nos había creado a su imagen y a su semejanza. Esto es lo que significa. Y estando en Cristo Jesús, ¿verdad?, reconciliados con el Padre, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, nuestras transgresiones. Entonces, cuando estamos vestidos de Cristo, ya nos quitamos nuestras vestiduras del pecado, del viejo hombre, del primer Adán, y ahora estamos vestidos en Cristo Jesús. Entonces tenemos cobertura, tenemos identidad, tenemos herencias, tenemos poder de lo alto. Y estando en su sano juicio es el tercer punto. Entonces hasta ahora hemos visto sentado a sus pies, hemos visto vestido, y dice que lo encontraron en su sano juicio. Significa que la cabeza le funcionaba. Significa que había sido restablecido el orden en su mente. Hay un libro muy poderoso de parte de esta Joyce Meyer, que es el de la batalla de la mente, ¿no? ¿Mentes escépticas? No, el de la batalla de la mente. Bueno, uno de sus clásicos bestsellers, la batalla de la mente, porque el diablo no te ataca aquí, te ataca aquí, te ataca en la mente. Él no tiene interés de venir y así de venir y tratar de latigarte. Si él puede sembrar en ti un pensamiento, tú haces el resto de las cosas y te autodestruyes. Entonces nos encontramos que él está en su sano juicio, y cuando pienso en sano juicio, yo estoy pensando en restauración, estoy pensando en renovación y estoy pensando en integridad de la persona, integridad en su mente. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, bautizado en Cristo, habitando en Cristo, ha sido muerto, crucificado en Cristo y ha sido resucitado en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Lo viejo pasó, todo se hace nuevo. Tienes que preguntarte si todo se ha hecho nuevo en tu vida, y ahí automáticamente vas a poder saber si estás o no en Cristo. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando una persona llega verdaderamente a los pies de Cristo, no solamente se encuentra bajo sumisión, bajo devoción, en comunión con Él, no solamente ha encontrado su identidad, su cobertura, su poder, su herencia en Cristo, sino que también ha sido restaurado, ha sido renovado, ha sido dado una integridad. ¿Y qué crees? También se le ha sido dado a la mente de Cristo. Te tienes que preguntar qué mente tienes. Tienes la mente de Cristo. Entonces cuando llegamos a Jesús, todo cambia. Y lo mismo que hace que haya un cambio en nosotros, nos provoca servirle a Jesús. Pero ¿sabes qué? Muchas veces decimos, es que Jesús, yo quiero pasar todo el tiempo contigo. Y Jesús dice, mira, te voy a explicar una cosita. Jesús dice, me interesa que estés conmigo, pero la manera en que vas a estar conmigo es cuando tú comiences a compartir, cuando tú comiences a pasar tiempo con tu prójimo. Porque eso es lo que dice la primera carta de Juan, ¿no? Dice que si alguno dice amar a Dios, pero aborrece a su prójimo, es decir, tú no puedes ser cristiano individualista. No puedes ser cristiano en tu casa. Te tienes que congregar, tienes que pasar tiempo con otras personas.
Porque si no, no puedes amar a Dios. Estaba leyendo una escritura el domingo antepasado, porque todavía el domingo pasado predicó mi esposa y este domingo también. Estaba leyendo una escritura acerca de que Jesús está hablando y está diciendo, mira, si alguno dice va a traer su ofrenda pero tiene una ofensa con alguien, deje su ofrenda. No dijo llévesela a casa, dijo deje la ofrenda ahí. Todavía no la entregue, pero déjela ahí, cosa que no se la clave. Vaya y arréglese con su prójimo y después venga y la presente. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio. Dios no recibe ofrenda de gente ofendida. Otra vez digo, por favor. Dios no recibe ofrenda, ni alabanza, ni adoración de gente amargada. ¿Quieres impedir tu adoración? Por más que tú digas, Señor, abre los cielos, pero si tú tienes una ofensa, si tú tienes una queja, si tú tienes una murmuración, un chisme, si tú tienes algo que impide con tu prójimo, ya sea lateral o vertical, es decir, con los pastores o con tus discípulos, adivina qué. Por eso es tan difícil a veces ser pastor, porque nosotros tenemos que, todos los domingos los tenemos que perdonar. Porque si no el Señor no recibe nada. Deje su ofrenda, arréglese y después preséntela. Es que Señor, tú honras a los que a ti te honran. Sí, dice el Señor, yo voy a honrarte, ni bien arregles ese asunto. Y mira que vienes acumulando ofrenda y por eso no te he abierto las puertas del cielo para bendecirte, porque no te la puedo dar al menos que estés bien con Él. Entonces muchos de ustedes tienen ofrendas acumuladas que no están subiendo porque no tienen el pase de acceso, que es el perdón. Porque en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como, de manera como, en proporción a, como yo perdono a aquellos que me han ofendido. Entonces en una de esas está diciendo, Señor, pero ¿por qué no me has prosperado? Pregúntate en tu vida, ¿quién tiene un problema contigo? Y ve, y no dice con quién tú tienes un problema, sino con quién tiene un problema contigo. Ya después te paso el versículo. Pero eso se me hizo interesantísimo. No con quién tú estás ofendido, sino quién tiene una ofensa contra ti. Y dice, ve y pídele perdón, es decir, humíllate. Qué difícil, ¿verdad? Por eso hay muchos que, Señor, yo con la salvación estoy bien. Pero mi vida, ¿verdad? Pero cuando te enfermas, ahí sí querés, ¿verdad? Señor, toda mi vida te pertenece a ti. Entonces, cuando llegas a los pies de Jesús, todo cambia. Y en ese cambio te encuentras sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque ese es un principio del reino. Que tú, cuando llegas en el reino, por eso digo, hay gente que cree en Jesús, pero no ha entrado en el reino. Porque no ha sido bautizado en el Espíritu. Ha recibido manifestaciones, ha recibido algunas otras cosas, pero no lo importante, que es ser bautizados en Cristo Jesús, bautizados en el Padre, bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces estas personas quieren, pero no pueden, entonces no entienden, entonces dice, todo el mundo me tiene que servir y tiene que atender a mis necesidades. Pero aquí vemos cómo el Señor lo da vuelta y dice, yo no quiero que estés aquí, yo quiero que salgas y vayas y compartas todo lo que está sucediendo. Entonces Jesús nos pide que compartamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque eso es lo que dice. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 38, dice, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo. Y decía, esta persona decía, órale, yo quiero ser un discípulo, yo quiero acompañarte. Ya no tengo familia más, pero Jesús le dijo que se fuera. Regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De esa forma, el hombre se fue y le contó a todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. En Marcos capítulo 5, en el versículo 19, dice, pero Jesús no se lo permitió y le dijo, ve a tu casa y cuéntale a tu gente. ¿Cuántos de ustedes ya han ido a su casa y le han contado a su gente? Porque eso es lo que hace alguien cuando llega a los pies de Cristo. Va a la casa y le cuenta a su gente de todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti compasión.
Así que este hombre se fue a la región de Decápolis y a contarles a todos lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente estaba muy asombrada. Entonces lo que Jesús quiere que hagamos cuando llegamos a él es que contemos. La señal de un verdadero cristiano es que cuenta. Si tú llegaste a la iglesia y no sales contando lo que Dios ha hecho por ti, déjame decirte que fuiste a un edificio. Fuiste a una conferencia motivacional, que de mucho no te sirvió porque no te motivó nada. Porque si hubiera estado motivado, estarías contando de tu motivación. Así cuando te invitaron a la de Herbalife, a la de Mary Kay, a la de Jafra, a la de la pastillita esa mágica para que te rinda la gasolina y te termina tronando todo y desvielando el auto. Todas esas cosas que vas y contás a tus amigos que estás haciendo. Hasta vas a una cafetería, oyes, y por ejemplo yo ahorita voy a llegar a mi casa y le voy a contar a mi esposa de la plaza esa, de la Explanada, o no sé cómo se llama. Preciosa plaza. ¿Alguien ya fue? ¿Está buena? ¿Vale la pena? Yo creo que yo sí voy a ir. Porque como vi que nadie aquí va, entonces yo puedo ir, ¿verdad? A ver si había una cervecería del barrio ahí o algo. Entonces contamos. ¿Y qué contamos? Lo que Jesús hizo por nosotros. Romanos 2, versículo 4. Este es un poderoso versículo que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Al tú reconocer que Dios ha sido tan bueno contigo, tú cambias de rumbo. Alguna gente dice, no, 360. No, 360 te dejan en la misma dirección. 180, ¿no? Dios te cambia y te hace voltearte completamente, pero ¿qué es lo que hace? ¿Un mensaje de que te vas a ir al infierno? Quizás sí, pero no te dura tanto. No te dura tanto, no. Es como ponerle un gallito al coche, ¿no? Es decir, te va a durar un ratito, pero después va a empezar a temblar y va a ser insoportable el camino. Entonces, dice que su bondad, su benignidad, es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Cuando tú verdaderamente experimentas lo bueno que es Dios, quieres cambiar. Y Jesús lo que hizo por nosotros es que tuvo compasión. A mí me encanta compasión porque la compasión se relaciona con la empatía. Hay una diferencia entre empatía y simpatía. Y en la iglesia encontramos mucha simpatía, que es: hermanito, yo voy a orar por ti, amén. Y voy a la casa y ni oro. Por eso le digo a mis líderes, si vas a decir que oras por alguien, por lo menos ora en ese momento. Y le dices, voy a orar por ti, y en ese momento agarras el teléfono y oras por la persona. Porque si eres como yo, se te va a olvidar y no vas a terminar orando nada. Entonces agarras y oras por la persona. Voy a orar por ti, ¿no? Y oras y mostrás compasión. Y eso se llama empatía. Y empatía es ponerte en el lugar del otro. Es sentir lo que la otra persona siente, es abrazarlo en el lugar donde está. Jesús no le dio asco, no dijo fuchi, no dijo guácala al acercarse al endemoniado, sino que se acercó y como estaba en ese momento, tuvo que tratar con él. No significa que la persona iba a estar así por el resto de su vida, porque cuando llegaron los demás ya lo encontraron de otra manera. Significa que en una de esas hasta bañado estaba. Ya estaba perfumado, ya era otra persona. Pero ¿quién lo acompañó en el proceso de endemoniado a hijo de Dios? Alguien estuvo ahí con él. Alguien estuvo y tuvo que limpiarlo y lavarlo y ayudarle a tallarlo y a quitarle todo lo que traía en los talones, en las plantas de los pies. Alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que peinarlo, alguien tuvo que hacerle un corte de pelo. Alguien estuvo en el proceso desagradable que llevó a su embellecimiento. Me pregunto si tú eres así. Si eres una persona que cuando ves a una persona que está necesitada, estás dispuesta a quedarte hasta que la persona salga de esa condición y llega a estar sentado a los pies, vestido y en su sano juicio. Me pregunto si ese eres tú. Me pregunto si estás dispuesto a pasar ese tiempo con las personas. ¿Sabes por qué deberías estar dispuesto? Porque alguien pasó tiempo contigo. Y te quiero decir algo, alguien está pasando tiempo contigo mientras todavía estás desnudo, mientras todavía se te ve alguna de tus falencias, alguna de las cosas desagradables de tu vida, alguna de la mugre todavía la tienes pegada. Y entonces está aquella persona que todavía está así, parece que agarró ya ¿cómo le llaman esto para cuando tenés que revocar las paredes o las espátulas, ¿no?
y tenés tanta mugre que te tienen que venir con la espátula ya a tallarte. ¿Algunos le hicieron alguna vez una curación? Yo, gracias a Dios, no me ha tocado ninguna. Pero algunos le han hecho la curación, ¿viste? Esa donde te tienen que limpiar todo en la herida para que puedas sanar bien. No es lindo. Pero hay alguien en tu vida que lo está haciendo. Hay alguien que está en tu vida y está metiendo la mano en la zona infectada, llena de pus, olorienta, sangrienta, y está metiendo su mano para limpiarte. ¿Te duele? Sí, te duele. Pero te tienes que aguantar porque va a sanar esa herida. Te tienes que aguantar porque va a tocar las partes más profundas, íntimas de ti, para desinfectar y lavarte. Entonces, ¿sabes por qué tú tienes que estar en la vida de otros mientras esto sucede? Porque alguien lo está haciendo contigo en este momento. Ninguno puede llamarse bueno, dijo Jesús, porque solamente hay uno que es bueno. Tú podrás decir como el joven rico: Señor, pero ¿qué necesito hacer? La pregunta no es ¿qué necesito hacer? Con Jesús nunca va a ser ¿qué necesitas hacer? Porque déjame decirte algo, siempre te vas a quedar corto. Siempre, no hay cosa que puedas hacer. Por eso Jesús dijo: deshazte de todo lo que tienes, toma tu cruz, sígueme, vente, sé discípulo mío, vive como yo vivo, haz lo que yo hago, y así es como vas a ganar la vida eterna. Me pregunto si alguno aquí todavía se está preguntando: ¿qué necesito hacer para que el Señor me bendiga? La pregunta no es ¿qué necesitas hacer? Quizá la pregunta es ¿qué necesitas dejar? ¿De qué te necesitas deshacer? Porque si te das cuenta, el Señor no está en el negocio de acumular. Jesús nunca estuvo acumulando cosas. Es más, cuando se acumulaba la gente, agarraba la barca y se iba. No está en el negocio de acumular cosas, bienes ni nada. Él está en el negocio de soltar. Porque en el reino de los cielos es al revés. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser primero? Sé último. ¿Quieres vida? Piérdela. En el reino es al revés. ¿Quieres recibir? Tienes que dar. El problema es que nosotros llegamos con conocimientos previos. Nicodemo quería llegar con conocimientos previos. Juan capítulo 3. ¿Cómo puede ser, Señor, que uno pueda hacer esto y lo otro? Y el Señor le dijo: mira, si no naces de nuevo en el Espíritu y no te eres bautizado, esto no lo vas a entender. Es que nosotros llegamos con conocimientos previos. Es un peligro el conocimiento previo, porque te estropea. ¿Sí? Por ejemplo, un conocimiento previo. Dice: ayúdate que yo... Eso no existe. Pero llegamos a... No, hermano, como Dios dice, ayúdate y yo te ayudaré. Amén, gloria a Dios. No funciona así. Conocimientos previos. Nacer de nuevo, ¿qué significa? Comenzar de cero. ¿Quieres experimentar el reino de Dios? Sácate de la cabeza todo lo que tú pensabas que sabías acerca de Él y comienza a aprender de cero. Todo lo que tú traes de tu cosecha y tratar de encajarlo por otro lado, no te va a servir para entender esto. No te va a servir. Otro conocimiento es: al que madruga, ¿Dios le qué? No existe. Job madrugaba y el Señor se la tomaba bien campechano con él, ¿eh? No funciona. Yo madrugo y a veces no pasa nada. Conocimientos previos que uno trae a la religión. No, es que hay que hacer esto, no, es que... Y te traes otras cosas de otro lado que fuiste aprendiendo y tratas de conciliarlo dentro. No funciona de esa manera. Hay que comenzar de cero. No funciona. ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta en tu vida. Porque muchos de ustedes en sus matrimonios entraron con conocimientos previos y se vieron los resultados después. Es que papá hacía eso con mamá, es que mamá hacía eso con papá. Y ya te das cuenta por qué no lo tenés que hacer. Pero entraste al matrimonio con conocimientos previos. Entraste a lo que es ser papá con conocimientos previos. Entonces, como tu papá te mandaba a cortar la vara del árbol para darte, ahora estás mandando a tus hijos. Porque piensas que así funciona. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice: instrúyelos en la palabra. No dice: dales con una vara. Aunque sí tiene su versículo acerca de eso. ¿Me entienden? Entramos nosotros con conocimientos previos y nos arruina la vida.
Como esa gente que dice, es que yo ya sé cómo hacerle. No, es que le tenés que mover acá y te terminan arruinando la carne asada. Y te arruinan el auto. No, es que hazla así, métele mano aquí y ya queda. Y no es así. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, 3 cositas. Sentado a los pies, vestidos y en su sano juicio. Hay un antes y hay un después. Tenemos que realmente pensar en esto. Nuestra vida hay un antes y un después. Otra vez, yo no me estoy quejando ni te estoy diciendo que no te vas a ir al cielo. Lo que en una de esas no estás experimentando es el reino de Dios aquí en la tierra. Y te estás perdiendo de algo aquí. Porque es un solo reino, no es como que hay un reino aquí y hay un reino. Es uno solo y por la fe se experimenta. Pero hay un código, hay una manera de hacerlo. Entonces, veo que la iglesia en estos últimos tiempos no está experimentando el reino de los cielos en su plenitud, ni siquiera en algo ni en un porcentaje, simplemente porque no está dispuesta a entregarse por ese reino, entregarse por el Rey. Está contento con ser salvo y hasta ahí nos gana lo que sería la pasividad, la flojera, el ser latinos, que a ver cómo le medimos. Usted usa mucho la palabra especular, aunque no la use específicamente, pero usted especula mucho. Antes de venir a la iglesia usted ve cuánto tiene en el tanque de gasolina y entonces comienza a ver si llega o no llega, y entonces hay gente que te echa un ray a la semana en el matrimonio, ¿verdad? Y como fuiste a la fiesta ayer, hoy ya no te quisieron traer a la casa de Dios, porque ya usaste ese boleto, quemaste el cartucho y entonces estás especulando qué puedes hacer o qué no con lo que te están dando. Entonces, muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero pensemos en esto. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Y si verdaderamente hay una diferencia. Entonces, quiero que te vayas en este día con esta enseñanza. A él estaba endemoniado, pero 3 cosas se encontraron en él. 3 frutos, 3 cambios que reflejan distintas cosas. 9 elementos por lo menos que te pude enumerar el día de hoy, para que tú verdaderamente sepas que eres un hijo de Dios. Porque eso es lo que últimamente está golpeando mi corazón. ¿Quiénes están en Cristo? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y los que están en Cristo son herederos y son coherederos. ¿Pero por qué veo gente pobre espiritualmente? Y porque no están en Cristo. Y me causa un dolor. Me causa mucho dolor. Porque nunca están dispuestos a entregarlo todo. ¿Sabe por qué? Por una simple palabra, temor. Sinónimo de miedo, que fue el primer sentimiento que entró a la humanidad después de la caída. Porque tuve miedo, Señor, me escondí. Cuando estás en lo tuyo, haciendo lo tuyo para lo tuyo, te da miedo. Te da miedo perderlo, porque significa un sacrificio propio. Por lo que nace de la carne tiene que ser sustentado por la carne. Aquello que es del Espíritu, por el Espíritu va a vivir. Y no es nuestro espíritu, sino es el Espíritu de Dios quien lo sustenta. Pero el problema con nuestra carne es que es nuestra. ¿Me está entendiendo? Ya no le gustó tanto. Ya se puso un poquito difícil el mensaje. Pero es la verdad. ¿Y sabe cómo se soluciona? Con el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Amén. El perfecto amor de Dios que echa fuera todo. Entonces volvemos al ciclo. Ahí es donde el endemoniado sintió la compasión, el amor de Jesús, que echó fuera a todos los demonios. Porque cuando Jesús habló hacia ese joven, hacia ese hombre, no lo hizo de una manera enojada, no lo hizo de una manera agresiva para tratar de castigarlo por alguna cosa que hizo, por alguna puerta, algún pacto que hizo oculto con algún santero o lo que sea. Jesús nunca se enfocó en eso. Jesús habló para sacarlo porque lo amaba. Y de esa manera iba a transformar su vida. Date cuenta que Jesús te ama en este día y quiere ver tu vida transformada. Lo único que tienes que hacer es entregarte a ese amor y ver cómo el resto se va desenvolviendo. Amén. Agachemos nuestros rostros, inclinemos nuestros rostros. Padre, cómo te damos gracias en este día. Y lo que yo te pido es una revelación de tu amor hacia nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que
Que tu amor que echa fuera todo temor inunde este lugar, inunde nuestras vidas, transforme nuestro ser. Nosotros queremos dar frutos de lo que somos y al llamarnos hijos de Dios queremos realmente que el mundo así nos conozca. Pero no solamente por conocernos, sino para dar un testimonio de que tú estás vivo, que eres real y que tu amor está disponible para cada uno de nosotros. Señor, en este día, algunos de nosotros hemos confesado tu nombre y hemos creído en ti como el Hijo de Dios y hemos creído que has resucitado para darnos vida y vida en abundancia, Señor, pero en este día necesitamos tomar un siguiente paso, que es entregarte nuestras vidas. Así que si este eres tú en este día, simplemente di conmigo: Señor, yo te entrego mi vida. Porque te había entregado algo, pero no te había dado mi vida completa. El día de hoy, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida completa. Yo te rindo, yo quiero escucharte, iglesia, cómo rindes tu vida. Mira, si ya se la rendiste, no te haría mal rendírsela otra vez. Veo muchos labios cerrados, veo mucha gente distraída. No te distraigas. Cierra tus ojos, saca las manos de tu bolsa. Dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida en este día. Te pertenece a ti. Un día te invité a mi corazón, pero hasta ahí nomás. Hoy yo te doy mi vida a ti. Hoy yo quiero que mi vida esté escondida en ti. Hoy quiero que mi vida esté escondida, que sea hallada en ti. El día de hoy me arrepiento de todo el tiempo que he desperdiciado al no entregarte mi vida. Y el día de hoy, Señor, tómame la palabra y recibe mi vida como alabanza y como adoración para tu gloria, para que tú seas exaltado, para que tú, Señor, seas glorificado en todo, porque fui creado para ti, fui creado por ti, Señor, y eso quiero que sea el resultado en este día. Gracias, Señor Jesús, porque tú recibes estas oraciones, tú recibes, Señor, estas vidas, tú recibes, Señor, estos corazones.